Os voy a contar unas cosas que os pueden sorprender muchísimo. Yo cuando estaba estudiando en el instituto, no solamente el profesor fumaba en clase, sino que nosotros también fumábamos en el instituto. Algún profesor nos dejaba fumar siempre y cuando con un folio hiciéramos un cenicero de papel, porque el mayor miedo que tenía el profesor es que la señora de la limpieza montara un Cristo por ver ceniza en el suelo. En el bar de mi instituto, se vendían cervezas y tomábamos Maus, los botellines de 1/3 en el recreo. Y cuando yo era muy pequeño, íbamos en el coche sin cinturón de seguridad, ni delante ni detrás. Esto os puede parecer una barbaridad a ojos de hoy, pero en el contexto histórico en el que yo me muevo era totalmente normal. Si tú contabas a alguien que ibas en el coche sin cinturón de seguridad, nadie se llevaba las manos a la cabeza. Que tú te tomaras una cerveza en el bar del instituto con un compañero, a nadie le parecía raro. ¿Por qué? Porque era lo normal. Sin embargo, con nuestra perspectiva de hoy día nos parece una barbaridad. Y solo han pasado unas pocas décadas. Y ahora hay gente que está exigiendo perdones y llevándose las manos a la cabeza por cosas, prácticas y usos del siglo XVI. ¿En serio? ¿Pero no os dais cuenta? Pues con todo y con eso, la corona española del siglo XVI era revolucionaria en derechos y libertades de tierras ocupadas, si queréis llamar. Hay una diferencia entre una colonia y un virreinato, y esto es lo que no explican en los libros de historia. En una colonia, una potencia colonizadora va, extrae todos los recursos, se va y deja la mierda. Un virreinato te cuesta dinero. En la polémica del vídeo anterior, que la gente hasta se indignaba y por decir lo que pensaba se borraban del canal, espero que alguno que esté viendo compense suscribiéndome, que no me cuesten suscriptores decir lo que pienso. Suscribiros. Pues veréis, cuando pasaba esto, un virreinato te cuesta dinero, porque tienes que hacer hospitales, tienes que hacer carreteras, tienes que hacer universidades. Mientras que en una colonia tú vas, esquilmas y te vas. No hay manera que la gente esto lo entienda. Se dejan llevar por el discurso del odio, por las consignas de la izquierda, por las consignas anglosajonas de la leyenda negra anglosajona, cuando ¿qué legado han dejado los británicos donde han estado? ¿Qué legado han dejado los franceses donde han estado? Es que les hablas de bebidas como la Quinta Real o el Quinto Real y no saben, no tienen ni puta idea de lo que es. Y es que de cada oro, plata, recurso que se extrayera en el continente americano, una quinta parte se iba para la corona, para España, y el resto se quedaba allí para hacer carreteras, hacer hospitales, hacer universidades. Hoy pagamos mucho más de una quinta de impuestos cada uno de nosotros. Ni un diezmo. Estamos pagando hasta un 40 o un 50% de impuestos hoy en el siglo XXI. Y en el siglo XVI se exigía la Quinta Real. Increíble. Pues todavía te lo discutan y te insultan y que los españoles robamos. ¿El qué? ¿Dónde está mi oro? Mira qué mierda llevo de ropa. ¿Dónde está mi oro? ¿No se dan cuenta cuál fue la primera universidad de América? ¿Norteamérica tuvo la primera? ¿Cuál fue? La Universidad de México. ¿Dónde duerme el presidente de México? ¿En una pirámide? ¿O en el Palacio de Hernán Cortés? Voy a poneros un ejemplo para que no os manipulen y no os hagan comulgar con piedras de molino. Primero, el contexto histórico, recordar, algunos fumábamos en clase.
Contexto histórico. Pero aún así, revolucionario lo que se hizo en España. Que no os mientan. Que no saquen de contexto. ¿Se hicieron barbaridades? Sí. Porque una cosa son las leyes y otra quienes están a miles de kilómetros y no les puedas controlar. Y eso se ha hecho en muchos sitios, en muchos territorios. La diferencia es la legislación de los países. Si juzgamos por las legislaciones de los países, habría que poner como ejemplo el modelo que se hizo en España. Y os voy a poner el ejemplo de la isla de Haití. La isla española, perdón, la isla española era parte más de la corona española. La isla de la Española es República Dominicana y Haití. Cuando se llega a la Española, es cierto que sí, que a los indios taínos, los caribos, se les lleva a cabo lo que llaman las encomiendas, se les utiliza como mano de obra gratuita, se les desplaza de sus lugares para ir a trabajar, es cierto. Hasta que llega a conocimiento en el año 1512 y se dice que no, que eso no puede ser. En el año 1512 las leyes de Burgos están ahí, escritas. Quien quiera las puede ver. Las leyes de Burgos, 1512, por las cuales hay una abolición de cualquier tipo de trato denigrante, de esclavitud, etcétera, donde se le dan derechos a los nativos, donde se les obliga a que sean pagados con dinero o en especie, que no puedan trabajar las mujeres en minas. Bueno, podéis leeros una cantidad de derechos que de verdad para la época eran revolucionarios. Las leyes de Burgos, por las leyes de Burgos quedan abolida la esclavitud en el año 1512. ¿Sabéis en qué año se abolió la esclavitud en los Estados Unidos de América, cuna de la libertad del mundo? 1863. 1863. 1512 leyes de Burgos. 1863 Abraham Lincoln. Y le tienen a Lincoln como hostia. Ahí le tienen cerca del Mall en Washington como el padre de las libertades. Cuando en 1512 las leyes de Burgos dieron derechos, prohibieron la esclavitud, etcétera, etcétera. Eso es el contexto histórico, ¿eh? ¿Os sorprende que nosotros fumáramos en clase? Imaginaros lo que te sorprendería ese tipo de leyes en el siglo XVI o en el siglo XV. Pero vamos a ver qué pasa en la isla de la Española. Después de las leyes de Burgos, tanto caribos como taínos tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera. Hasta que bucaneros empiezan a asentarse en una parte de la isla y bucaneros franceses, total, que en 1700 y pico, 200 años después, España, por un tratado, cede esa parte de la isla a Francia. Una parte de la isla la lleva España, la otra, a partir de 1700, creo que 1712, pero no estoy seguro, 1700 y pico, pasa a manos de Francia. En el momento que Francia se hace con lo que es Haití, lo primero que hace es abolir las leyes de Burgos, abolir las encomiendas e instaurar la esclavitud. Hasta tal punto que desaparecen todos los taínos y caribos de Haití. Y cuando ya han muerto de agotamiento, los franceses empiezan a importar, a traer, a secuestrar, a traer esclavos de África. Hoy en el siglo XXI tenemos a República Dominicana, donde hay criollos, mestizos, mulatos, blancos, indígenas, de todo tipo. Y es la potencia número 60 y tantos, tiene un Producto Interior PIB bastante, o sea, un PIB bastante aceptable, en fin. La otra parte, Haití, el país más pobre del mundo, población prácticamente negra,
¿Sabéis el porcentaje de indios americanos, caribos, taínos, etcétera, que hay en Haití hoy? ¡Cero! ¡Cero! Aniquilados todos. ¡Cero! Misma isla, una parte República Dominicana, la otra Haití, el país más pobre del mundo. ¿Qué herencia dejó Francia en Haití? Miseria. Sacó toda la caña de azúcar, sacó todo lo que pudo y cuando ya no había nada más lo dejó a su suerte. El país más pobre del mundo. Población 100% autóctona africana. Régimen de esclavitud desde que marcharon los españoles. Pero somos nosotros los que tenemos que pedir perdón. ¿Alguien ha pedido perdón? ¿Ha exigido el perdón a Francia? Te pregunto. ¿Alguien ha exigido perdón a Francia? No. ¿Alguien ha exigido perdón a Estados Unidos que la esclavitud se abolió en 1863? Hace nada. Frente al 1512 de las leyes de Burgos. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Pero qué me estáis contando? Os pueden decir lo que queráis. Uy, masacres, indios, no sé qué. Pero si tú estás leyendo el periódico y te están diciendo lo que pasa... Por poneros un ejemplo, ¿no es una masacre lo que está pasando en Gaza? Y nadie dice nada y estamos en el siglo XXI. Dentro de 200 siglos exigirán a Israel que pida perdón por los más de 40.000 niños que han muerto ya. 40.000 niños. Nos callamos. Pero es que en el siglo XVI, patatas. Pasearos por Haití. ¿Qué veis? Pasearos por cualquier lugar de... O sea, la Catedral de México, Palacio, las universidades. ¿Que se cometieron abusos? Se cometen hoy día. Se cometieron, se cometen y se cometerán. Porque a lo que hay que juzgar a los países no es para los oportunistas o la mala gente que aprovechando la situación cometa abusos, que los hubo, los hay y los habrá. Juzgar a los países por sus leyes, por sus constituciones. La ley de Burgos, la Quinta Real, eso era, vamos, impensable, incluso impensable hoy día. La Quinta Real ojalá la tuviéramos nosotros. Ojalá me aplicaran a mí en los impuestos la Quinta Real. Ojalá, porque sería el tramo del IRPF más bajo. Siembran el odio. Yo he recogido odio. He comprobado en el vídeo anterior, hasta de momento lo que digo, mira, es que ya está bien. He recogido odio. Incluso de gente que te seguía y porque les decían las cosas te odiaban. Es la izquierda. Divide y vencerás. Te intoxican las mentes. Están ciegos. Les dicen, han sido malos, han matado, han hecho, y se lo creen. Y no se paran a pensar, a ver, siglo XVI, ¿qué se hacía en el siglo XVI? ¿Qué legislaciones se aplicaban? ¿Qué diferencia hay entre una colonia y un virreinato? ¿Cuál era el régimen de los indígenas? ¿Cuál es la población autóctona original a día de hoy? ¿Cuál es la población autóctona en los países que han sido colonizados por el Reino Unido o por Francia o por Bélgica o por Holanda? Nah, salen ahí intentando tapar la miseria de sus actuaciones presentes con hechos pasados y la gente mirad para allá y todos mirando para allá mientras les roban la cartera. Mira, allá vosotros.